Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Cordial bienvenida. Es un gusto, pero muy especial el poder compartir con todos ustedes en las diferentes naciones, Centro, Suramérica, en España, todos los hermanos que permanentemente nos envían sus mensajes. Muchísimas gracias, bienvenidos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bienvenidos nuevamente. Muy bien, mucho tema por tratar y apenas estamos dando comienzo a este apasionante ciclo nuevo de nuestro recorrido de 52 semanas en el tiempo de Parashat. Vimos la semana anterior el principio y lo vimos desafortunadamente muy a la ligera. Espero que usted se haya tomado el tiempo en casa de estudiar, de escudriñar todo el principio de Bereshit desde el capítulo 1 en adelante, porque allí está todo el gran secreto extraordinario de la creación, la humanidad y todo lo que el ser humano debe saber en detalle. Allí están los secretos más extraordinarios guardados hasta nuestros días, y es precisamente nuestra tarea y nuestra labor el investigar, el escudriñar la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Vamos pues a nuestra segunda jornada, Parashá Noé, que da comienzo precisamente en el libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 6, verso 9, y avanzaremos, en la medida que el tiempo así nos lo permita, hasta el capítulo 11, verso 32. Tomaremos un texto en el capítulo 54, versos 1 al 10 del libro de Isaías. Revisaremos el libro de Números, capítulo 1, Números capítulo 28, del verso 1 al verso 15. Igualmente estaremos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 36 al 44. Y finalmente en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 18 al 22. Los mencioné para que por favor usted tome nota, haga un pausa allí en su video, tome nota de cada uno de los textos bíblicos, por favor léalos en casa para que podamos estudiar juntos este extraordinario parashá que tenemos, el parashá Noa, una de las historias que tal vez todos nosotros de alguna manera conocemos de oídas, lo hemos escuchado y recordamos inmediatamente al mencionar a Noa, lo primero que recordamos es inmediatamente el diluvio, el arca de Noé. Así es que por favor, para dar comienzo, acompáñeme al libro de los Salmos en el capítulo 29, Tefilín capítulo 29, y veamos el verso 10. Salmos capítulo 29, verso 10, para que demos comienzo a esta semana en nuestro parashá Noa. Dice la palabra: Yahweh preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Yahweh dará poder a su pueblo. Yahweh bendecirá a su pueblo con paz. Libro de Salmos capítulo 29, verso 10. Ahora inmediatamente iremos al libro que nos corresponde estudiar en Bereshit y estaremos en el capítulo 6. Realmente este parashá da comienzo en el verso 9, pero les voy a invitar para que por favor me acompañe. Vamos a leerlo desde el verso 1 en el capítulo 6, a partir del verso 1 para entender un poco mejor el contexto. Dice la palabra. Hoy vamos a dedicarle una parte a la lectura de lo que es el contenido y luego veremos los detalles. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre que eran hermosas. Vamos a estudiar esta semana quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Muy importante esta expresión. Dice entonces, vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron por mujeres a las que les agradaban. Y dijo el Eterno: no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre,
porque él es carne, y serán sus días 120 años. Por favor, subraye y preste mucha atención a esta expresión 120 años. ¿A qué se refiere puntualmente esta expresión 120 años? ¿Será acaso los 120 años que en edad promedio una persona, según pareciese este texto, debía vivir? Pues recordemos que Abraham vivió mucho más que 120 años, por ejemplo. Así es que tenemos que considerar este punto muy claramente. Luego dice la palabra: en aquellos tiempos había gigantes en la tierra, y también después de que se acercaron a los hijos de Dios, desde que se acercaron los hijos de Dios a las hijas del hombre, engendraron hijos poderosos desde el antiguo, perdóneme, un momento, desde antiguo, fueron varones de renombre, desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra, y todo pensamiento, por favor observe este texto, estoy en el verso 5, vio el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra, y que todo pensamiento de su corazón constantemente alentaba designios malignos. Al leer este texto, lo primero que podemos pensar es que en este tiempo, para el tiempo de Noé, había una maldad como nunca jamás en la faz de la tierra. Una maldad en un sentido que aún hoy, en el siglo XXI, con toda y la maldad que existe en los pueblos y masacres y tantas adversidades y tanta maldad y tanta modernidad, alterando las ordenanzas de Dios y entrando en unos conceptos de mentalidad abierta, y donde tenemos hoy todo por el todo, pero con toda y la maldad que podamos tener en el siglo XXI, nunca se llegará al nivel de maldad que nos está narrando precisamente este verso 5. Lo voy a repetir. Y vio el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra, y que todo pensamiento de su corazón constantemente alentaba designios malignos. Es decir, que para este momento la mente del ser humano era tan dañina, tan dañada, si puedo usar esa expresión, que en su mente no podía originarse un pensamiento noble, un pensamiento justo, un pensamiento santo, un pensamiento kadosh, sino que todo el pensamiento del hombre de continuo era la maldad. Y veremos qué tipo de maldad, porque básicamente aquí vamos a ver tres tipos de maldad que eran o han sido también a lo largo de la historia pecados, si puedo utilizar esta expresión, pecados extremadamente continuos, repetitivos, que causaron tanta maldad. Dice el verso 6, y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra, lamentándolo en su corazón. Pero esto es importante que recordemos, porque aquí, cuando leemos este texto, podríamos pensar que Dios se arrepintió de haber creado al hombre o de haber formado al hombre. Sin embargo, es importante que lo aclaremos un poco más adelante, por supuesto, en el transcurso de la semana lo detallaremos. Pero también es importante que tengamos presente que nos dice la palabra que el Dios eterno no es hombre para arrepentirse, ¿de acuerdo? Lo veremos entonces un poco más adelante, les estoy dando algunos tips de lo que veremos en la semana. Dijo entonces el Eterno: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, como así también a las bestias, los reptiles y las aves de los cielos, porque estoy arrepentido de haberlos hecho. Pero, atención al verso 8, pero Noé halló favor a los ojos del Eterno. Y aquí, a partir del verso 9 es donde realmente da comienzo nuestro parashá de esta semana, Noaj. Veamos entonces, dice la palabra: estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre íntegro. Por favor, subraye esta expresión: fue un hombre íntegro. ¿Cómo un hombre como Noé pudo conservar, mantener una vida de integridad en medio de una comunidad, de una población que de continuo lo único que podía hacer, vivir, pensar, era la maldad?
una mentalidad perversa. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el corazón, el pensamiento de Noé en medio de una comunidad tan absolutamente perversa cual nunca jamás sobre la faz de la tierra? Es un punto bien importante que debemos considerar. Tuvo Noé 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y la tierra se había corrompido ante Dios y estaba colmada de violencia. Y Dios vio que la tierra era corrupta, pues toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Observen que en este texto, cuando leemos este texto, nos habla no solamente de la carne en el sentido del hombre, sino que nos dice que todo cuanto había en la tierra estaba en un nivel de corrupción, es decir, toda carne. Y por lo tanto el Señor, el Padre Eterno, nos dice: destruiré no solamente al hombre, sino que lo erradicaré al hombre, a los animales, a las bestias. Es impresionante. Es decir, a toda la creación lo voy a erraer completamente. Verso 13. Y le dijo Yahweh Elohim a Noé: para mí ha llegado el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás celdas en el arca, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Esto es muy interesante, lo veremos, repito, porque esta calafatear, proteger, impermeabilizar, mejor en una palabra más moderna, tiene que ver un poco con esa famosa historia que conoceremos luego, que es precisamente cuando Moshe, recuerdan a Moisés, cuando fue puesto en aquella canasta, una canasta en medio de este río, fue colocado, pero esa canasta tipifica este mover del arca, calafateada, y llevaba un proceso, salvado de las aguas. Muy importante. Muy bien. Dice el verso 16. Le harás una ventana al arca que rematarás un codo más arriba. Harás la puerta del arca en un costado y harás un primero, un segundo y en tercer piso. ¿Cuál importantes son estos niveles? Primero, segundo y tercero. ¿Qué tal una primera tarea para el día de semana? ¿Por qué los 3 pisos? Por favor, envíeme un mensaje, indíqueme por qué el arca tenía 3 pisos. ¿Por qué no 4 o 5? O 2, ¿por qué 3? Número 1. Ahora, si habían 3 pisos, ¿cuál era la distribución en cada uno de estos pisos? Es decir, como cuando vamos a una oficina, en una oficina bancaria tenemos entonces un lobby, la parte seguramente de atención al público en el primer piso, sección de cajas, en el segundo piso tenemos ya un nivel más de carácter administrativo, sector de créditos y demás, y muy posiblemente en un tercer nivel encontraríamos la sección o el área de la dirección, la gerencia de la corporación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estos 3 niveles que el arca ha sido asignado por parte de Yahweh a Noé? ¿Qué sucedía en el primer piso? ¿Qué iba a suceder en el segundo piso? ¿Y qué iba a suceder en el tercer piso? Haga la tarea, por favor. Lo vamos a explicar en el transcurso de la semana, pero me es muy importante que usted, por favor, lo escudriñe. Bueno, vamos a dejarlo hasta este punto y daremos algunos aspectos básicos que ya tenemos que considerar en lo que estamos viendo. Es importante tener presente, mis amados hermanos, que cuando vimos la porción de Bereshit, vimos en varias ocasiones cómo el Padre Eterno decía al crear o al hacer el proceso de la creación, y dijo Dios, es bueno. Y dijo Dios, es bueno. Y dijo Dios, es bueno. Esta palabra bueno tiene que ver con la expresión top en hebreo, que significa bueno, y es muy importante porque lo vamos a tener presente en el desarrollo de este estudio. Por lo tanto, vamos a ver cómo en el tema que estamos desarrollando hoy, la palabra arca en hebreo es tevá, y el propósito de esta semana es que concluyamos la historia que de alguna manera, repito, todos conocemos con el tema de Noé y el arca y el diluvio,
entendiendo que el propósito de esta semana, el propósito de Parashá para esta semana es entender que así como está el Tevá, el arca, también entendemos por arca la expresión palabra, es decir, la palabra. Nos cubrimos, vamos a terminar nuestra jornada entendiendo el propósito de esta semana, entendiendo que el arca es el elemento en el cual cada uno de nosotros, de manera personal, vamos a ingresar en ella, vamos a pasar un tiempo en medio de la turbulencia, en medio de las circunstancias, estaremos en ella por mucho tiempo, y ese mucho tiempo no significa pasar un tiempo de Teshuvá, pasar un tiempo de tefilá, de oración, de arrepentimiento, pasar el tiempo con Dios. Es lo que tenemos como propósito esta semana. Por lo tanto, el arca, repito, representa una cobertura dentro de la cual nosotros nos incorporamos y dentro de la cual vamos a tener esa conexión a través de la oración con nuestro Padre Eterno. Es decir, que nos vamos, si puedo decirlo, por favor, tome nota, escríbalo con una frase, vamos a guardarnos en el arca, vamos a guardarnos en la palabra, vamos a guardarnos en medio de las circunstancias, es decir, cuando estamos pasando por todas estas tormentas, siglo XXI, problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas de moralidad, problemas con la justicia, problemas en todos los sectores que hoy tenemos en la tierra conocida, hay todo tipo de dificultades, de adversidades, de corrupción, de guerras, de conflictos, de desastres, de miseria, de contiendas, de todos los tipos. Es decir, estamos en medio, si puedo utilizar la palabra, de un caos. Es decir, recuerden qué pasó en el verso 2, la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba desolada, desierta. Las penumbras, la oscuridad, hasta que vino el verso 3, y en el verso 3 que dice la palabra, dijo Dios, sea la luz. Es decir, que cuando esa luz, que es Yeshua HaMashiach, está con nosotros, entonces entenderemos que pasar un tiempo en el arca, un tiempo no una semana, es decir, vamos a permanecer, vamos a incorporarnos en ella, porque en medio del caos, en medio del diluvio, en medio de la prueba, entraremos al arca y dentro de ella estaremos en perfecta salvación, en perfecta conexión con nuestro Padre Eterno, y ese es el proceso que vamos a estar desarrollando allí. Es decir, en pocas palabras, hay una expresión, hace mucho tiempo no la utilizaba, pero viene a mi corazón ahora compartirla. Hay una expresión en hebreo que es hipodedut. La expresión hipodedut, si usted recuerda en los temas anteriores que he estado mencionando, la palabra hipodedut tiene que ver precisamente con la oportunidad que nosotros tenemos, número 1, de guardarnos de manera personal en el arca, número 2, de mantener una comunión personal con nuestro Padre Eterno, y número 3, en esa conexión que nosotros tenemos, poder hablar con Él, expresar toda nuestra circunstancia, toda nuestra necesidad y recibir directamente de Él la dirección que necesitamos para nuestra vida. Es decir, el arca nos muestra en una manera, para decirlo así, nos muestra cómo Dios nos extiende una oportunidad en medio de nuestras dificultades, en medio de la circunstancia que Dios determinó erraer completamente de la faz de la tierra a la humanidad. Aunque recordemos que la humanidad, Adán, ¿recuerdan? El único hombre creado, formado del polvo de la tierra, representa la humanidad. Y vemos cómo ese hombre en el Gan Edén, a través de su mujer, cometieron esta circunstancia de pecado y fueron expulsados. Pero por supuesto ahora han pasado 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Y en esas 10 generaciones la maldad de la tierra, la maldad de los hombres llegó al nivel más impresionantemente ocurrido como nunca jamás en la historia había podido llegar a suceder. Así es que en este tema veremos cómo las acciones y los pensamientos de los hombres permanentemente fueron pensamientos y fueron acciones destructivas. Y básicamente cuando hablamos de acciones y pensamientos destructivos, los podemos limitar en 3 conceptos básicos. Número 1, matar. Número 2,
robar. Y número 3, el tema del adulterio. Eran básicamente los 3 pecados más comunes que se presentaban en este momento, y eran los pecados que con mayor frecuencia se ocurrían, pero que generaban el vástago, el daño más ostentoso sobre toda la humanidad hasta el momento. Se destruía completamente todo lo que había a su alrededor. Usted puede pensar por un momento, hermano, que cada día una persona se levantaba única y exclusivamente con un pensamiento perverso de maldad para matar. Usted se imagina cada mañana, cada ser humano levantándose con la intención de matar, 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 robar, robar, pecar en todo el sentido de la palabra. Pues esa era la circunstancia que se estaba viviendo en este tiempo. Ahora, es muy importante notar esto, hermanos. Recordemos que estos 3 modelos que estamos viendo, matar, robar y adulterar, si usted lo recuerda, tiene que ver muy de cerca, a ver si tengo mi nota por acá en medio de todos mis libros. Si usted recuerda, mi amado hermano, esta tablita, espero que la recuerde, creo que todos la tienen en casa, ¿verdad? Los 10 mandamientos en Éxodo 20, ¿recuerdan? Si usted tiene esta tablita, recordará que estos 3 elementos de pecado que estoy mencionando, el robo, el homicidio y el adulterio, los vimos aquí precisamente en esta porción y dijimos que correspondían a la tabla número 2, robar, matar y adulterar. Aquí están. Y consideramos que esta tabla número 2 tenía que ver con la relación de hombre a hombre, y la tabla número 1 de la relación del hombre con Dios. Y vemos cómo para aquel momento de Noé, la relación entre los hombres era una relación totalmente perversa, era una relación totalmente dañina. Pero sin embargo, la palabra nos dice, vamos a repetirlo por favor, como en el verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé, y nos menciona los 3 hijos de Noé. Pero a su vez la palabra nos dice que halló gracia Noé ante los ojos de Dios. El punto que quiero resaltar en este momento es gracia. Porque es importante recordar que no es por obras que nosotros tenemos la salvación. Pero es importante ver aquí cómo Noé halló gracia. ¿Cómo Noé logró hallar gracia delante del Padre? Es la pregunta que tal vez todos debemos hacernos. Porque cuando entendemos que Noé halló gracia, es algo así, verso 8, Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Permítame parafrasear un poco este verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Elohim. Permítame parafrasear el nombre Noé y la palabra gracia. Pero la gracia halló a Noé ante los ojos de Elohim. ¿Entendió un momento el cambio que hice? Coloqué gracia primero y Noé segundo. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que buscamos o alcanzamos la gracia. Es la gracia del Padre Eterno la que nos alcanza. Es la gracia del Padre Eterno la que nos escoge. Es la gracia del Padre Eterno la que nos hace un llamado, la que nos hace una elección. No por mi elección, ni por mi voluntad, ni por la gracia mía llegamos al ministerio. Es simplemente por la voluntad, la elección del Padre Eterno, quien en algún momento de nuestra vida nos ha llamado, nos ha escogido para hoy pasar a formar parte de este maravilloso propósito de servirle a Él a través del ministerio. Lo que estamos haciendo hoy con la congregación, el Instituto Bíblico, Maná, el estudio bíblico devocional, las cápsulas de vida. Todo esto no funciona porque tengo gracia para esto, sino por la gracia, por el favor, por la elección, por el llamado del Padre sobre nuestra vida. Observen entonces cómo Noé, la gracia de Dios alcanzó a Noé, y encontremos posiblemente historias o veamos un poco en detalle la vida de Noé en medio de una comunidad convulsionada, en pecado, en maldad, en perversión, como nunca antes en la historia. Noé, pues alrededor de él, su esposa, sus 3 hijos, ahora sus 3 nueras. Probablemente no quiero con ello significar que fuesen santos,
Por favor, tenga presente esto. No eran santos, pero sí hay algo muy importante que la Biblia nos relata y nos dice que fue hallado en Noé un hombre íntegro. Había una integridad. Pero ¿a qué se refiere aquí la palabra integridad? No nos cabe la menor duda, mis amados hermanos, que aquí la palabra integridad tiene que ver particularmente con el hecho de que Noé había recibido y él conocía, por supuesto, a través de sus generaciones anteriores, conocía de cerca la palabra, la Torá. Por supuesto que conocía las ordenanzas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el proceso de la creación, el proceso del Edén. Todo esto lo conocía absolutamente Noé. ¿Por quién? Porque su padre se lo había enseñado. Por lo tanto, en medio de una comunidad, en medio de una población perversa, había un hombre que procuró no contaminarse con la perversión y el pensamiento dañino de este pueblo. Por lo tanto, en medio de toda esta circunstancia vimos cómo el Padre Eterno dice: erraeré al hombre y me arrepiento. Pero está refiriéndose a un futuro, porque aquí podemos notar cómo en medio de todo el Padre Eterno da la opción de que un hombre a quien se haya gracia en él, le permite tanto a él como a su familia, esposa, hijos y sus nueras, extenderles la mano de Dios, extenderles la mano y durante 120 años desarrollar un proceso de construcción de una embarcación para un tiempo. Es muy importante esto, mis amados, para un tiempo en el que no se conocía la lluvia, para un tiempo en el que no se conocía mucho menos lo que podría llegar a ser un diluvio. Miren, hermanos, cuando en nuestros tiempos, hoy en el siglo XXI, vemos cómo las noticias, Generación News y todos estos ministerios que nos enseñan y nos actualizan permanentemente con las situaciones climáticas, nos muestran en vivo y en directo satélites que nos muestran los huracanes, el ojo del huracán, la velocidad, la intensidad, la fuerza, y se califica como huracán 1 o de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4, y nos dicen que las ráfagas de viento avanzan a tantas cientos millas por hora. Es decir, hoy podemos ver esto en vivo, repito, y en directo. Pero para el tiempo de Noé, cuando él empezó a compartirle al pueblo lo que Dios le había hablado a su corazón, indicándole que se iba a producir una situación de diluvio, que toda la tierra sería completamente encerrada en agua y que nadie podría vivir de ese cataclismo, de este diluvio, pues obviamente el pueblo, el perverso, el de corazón malvado, nunca abrió su corazón, nunca abrió su oído para escuchar. Es decir, lo que la palabra nos está mostrando en esta porción de Noah para esta semana es básicamente lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo tiempos en los que enseñamos la palabra, compartimos la palabra a tantas personas a nuestro entorno y simplemente ¿qué hacen las personas? O se burlan, o no les interesa, o eso no es para mí, o eso es anticuado, cualquier excusa. Pero vendrá un tiempo. Ahora, obviamente la palabra dice, no será por diluvio, porque recuerden que el Señor hizo la promesa y dijo, nunca más volveré a originar un diluvio sobre la tierra. Pero sí vendrá un tiempo, el tiempo del fin. Ahora, en todo este proceso, quiero recordarles qué es importante en Noé con su integridad. Con su integridad es que en medio de toda la contrariedad que el mundo podía tener, Noé y su familia se mantuvieron firmes. Usted puede pensar por un momento, la esposa de Noé, aún sus hijos, viendo a su padre todos los días empezar el proceso de una construcción gigante, de una embarcación para la cual ellos no tenían siquiera la menor idea qué podía ser esto. ¿Cómo podría tan solo este instrumento tomar aguas, flotar en un lugar donde ni siquiera había agua? Entonces, definitivamente cualquiera en un pensamiento natural humano pudo considerar a este hombre Noé como un perfecto demente, una persona total y absolutamente fuera de lugar.
Pero cuando nosotros estamos en una conexión divina, mencioné hace un momento la palabra hipodedud, cuando nosotros estamos en una conexión con nuestro Padre Eterno y sabemos que el Padre Eterno nos está dirigiendo frente a una situación, aunque el mundo diga no, si el Padre Eterno dice sí, ¿a quién decides obedecer? ¿A lo que el mundo dice o a lo que la preciosa palabra del Eterno nos dice? ¿Qué te dice la palabra? Entonces, Noa es la enseñanza, es una de las enseñanzas maravillosas para comprender cómo este hombre y su esposa, más 3 hijos, más 3 nueras, 6, y los 2, la pareja, 8 personas, logran sobrevivir a este diluvio y a partir de este proceso de sobrevivencia, volver a comenzar el proceso de la humanidad. Permítame cerrar de esta manera. Después de 10 generaciones de Noé en adelante, permítame si puedo compartir con ustedes este texto, por ejemplo. La pregunta, ¿cómo permaneció Noé fiel a Yahweh en medio de una generación maligna y perversa? Recordemos, la semana pasada aprendimos que los antepasados de Noé vivieron cientos de años y conocieron y caminaron con Dios. Por ejemplo, el padre de Noé, Lamec, tenía 56 años cuando Adán murió. Recuerden que Adán murió ¿a cuántos años? 930 años, muy importante. 111 años cuando Enoc ya no estaba más y 178 años cuando Set falleció. Lamed fue enseñado por estos hombres y él se habría reunido con ellos en el transcurso del año para celebrar las Moedín, las fiestas de Yahweh. Durante estas ocasiones muy familiares, Lamec habría escuchado hablar acerca de lo que era toda la historia de la creación, Berechit, todo el proceso del jardín del Edén y cómo era caminar precisamente en la presencia física de Yahweh Elohim. Lamec le pasó estas memorias históricas a la familia ¿de quién? Pues a la familia de Noé. Noé sabía que era recto ante los ojos de Yahweh y él, Noé, decidió, por favor dígalo conmigo, yo decido. Esta es una decisión personal, mi hermano. Este no es un asunto de religión, esto no es un asunto de una denominación, esto no es un asunto de un momento en la moda del siglo o la tendencia del momento, no. Esto es un asunto de una decisión personal. Noé decidió caminar en la palabra, recuerden, la palabra, arca, en la palabra, ahí está, ya que aquellos testigos oculares de la Torá, viviente, Yeshua, el árbol de la vida le habían enseñado. De esta manera, caminar en la presencia de la Torá era lo más natural para Noé. Cuando nosotros aprendemos la palabra, amamos la palabra y vivimos la palabra, entonces será muy importante, y no digo que sencillo porque no lo es, pero por lo menos práctico poder caminar en el propósito de la palabra. Así es que de tal manera que lo que Noé hizo realmente fue considerar lo que estaba escrito y caminar en ese propósito. En el libro de Génesis capítulo 6 verso 13 ya vimos este texto y Dios dijo a Noé, he decidido por fin poner fin a toda carne. Así es que para el día de mañana, mis amados hermanos, en la tarea tenemos 2 puntos de la tarea. El primero, ya lo mencionamos, y el segundo punto, atención al segundo punto de la tarea. Quiero pedirles de manera especial, hermanos, que lean el libro de Génesis, Berechit, a partir del capítulo 6, y vamos a leerlo a partir del verso 9. Atención a la tarea. Muy importante la tarea, muy importante. Muy importante. Capítulo 6 del libro de Génesis. A partir del verso 9, leámoslo hasta su terminación en el verso 22. Muy pocos versos. Pero ¿cuál es el propósito de que usted lea estos textos? Por favor, envíeme un mensaje e indíqueme en cuántas ocasiones aparece en esta lectura el nombre Elohim. Muy probablemente usted tiene esta versión, la Reina Valera, o puede que tenga una versión hebraica. El nombre Elohim, Dios, ¿en cuántas ocasiones aparece? Por favor, le pido,
elabore esta tarea, porque si elaboramos esta tarea y establecemos el número de ocasiones en las cuales se presenta el nombre de Dios, encontraremos una respuesta maravillosa para nuestro estudio de esta semana, el estudio de nuestro Parashá Noaj. Mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una bendición muy grande compartirles. Es un privilegio el poder estar con ustedes. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir también el video. Y además, gracias por formar parte de este equipo de estudio bíblico devocional. ¿Cómo lo podemos hacer? Por favor, atienda sus tareas y veremos cómo avanzamos durante este nuevo ciclo para este año. Aquí, en Estudio Bíblico Devocional, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Shalom, bendiciones.